Mi nombre es Ruth Cubillo, yo trabajo en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Facultad de Letras, dirijo el posgrado en literatura de esta universidad y soy especialista en teoría literaria, literatura comparada, teorías de género, siempre en relación con la literatura. Yo me inicié como revisora de artículos científicos y de libros hace varios años, sobre todo pienso yo que esta labor pude iniciarla gracias a las publicaciones que yo he realizado a lo largo de los años y que al estar muchas de ellas disponibles en internet, por ejemplo, han permitido a otras personas contactarme para realizar este tipo de labor. En mi área es muy importante la revisión no solamente de artículos científicos, sino también de libros. Nosotros en el área de letras todavía tendemos bastante a publicar libros, además de artículos, aunque como bien sabemos en el caso de nuestra universidad y del régimen académico específicamente, es quizás menos valorado un libro que un artículo. Entonces, bueno, con esto quiero señalar que en mi área específica estamos realizando desde hace muchos años, yo diría una transición hacia el tipo de publicaciones que realizamos. Es decir, la transición tiene que ver con la publicación de artículos científicos más que libros, pero todavía seguimos teniendo, diríamos, como un 50-50. Es importante para muchas personas la publicación de libros porque nos permite circular de otra manera en las redes estas de investigación que existen en el mundo y quiero señalar que la publicación de libros en el área de literatura no ocurre únicamente en esta universidad, sino en otras partes del mundo, ¿verdad? Tenemos un referente muy cercano en nuestro caso que es la Academia Española, es decir, todo lo que sucede en el ámbito universitario español, ahí también todavía continúa publicándose mucho el libro. Yo les decía, me inicié como evaluadora o dictaminadora o revisora de estos materiales de esa manera, ¿verdad? A partir de mis publicaciones, la gente, pues, editores de revistas, editores de editoriales, en mi caso públicas del país, me contactan para hacer este tipo de trabajo. En mi caso particular, yo lo he asumido como parte de mi labor integral, como les decía, o sea, lo he asumido como parte de mi labor como docente, que además tengo ya más de 20 años de trabajar en la universidad y entonces pues obviamente esto implica que uno va adquiriendo más responsabilidades. El hecho de dedicarse a esta labor de revisión de artículos científicos o de libros es algo muy personal, o sea, es algo que el docente decide si hace o no hace. Yo generalmente he estado ligada a diferentes editoriales públicas del país, sobre todo a la editorial Costa Rica y a la editorial de esta universidad, y a partir de ahí he realizado desde hace muchos años revisiones de libros no ficcionales, porque en nuestra área sucede que también es necesario buscar evaluadores para las obras de ficción, es decir, para novelas, cuentos, poesía, etc. En nuestra área no solamente se evalúan artículos científicos, lo que conocemos como artículos científicos y libros, sino también este otro tipo de textos que es, creo yo, una particularidad de nuestro campo, porque en otras áreas pues no sucede así. Sé que en artes también hay muchas particularidades porque los productos de ellos son muy distintos, ellos pueden producir una puesta en escena, un concierto, etc. Entonces también hay sus particularidades ahí. Entonces, bueno, en el caso de la revisión de textos ficcionales, yo creo que hay una particularidad ahí y eso es probable que a varios de nosotros nos toquen las puertas para realizarla, porque las editoriales siempre buscan expertos en literatura que puedan valorar la calidad de un texto presentado a la editorial con el fin de saber si se puede publicar o no, si es pertinente, si va a ser rentable, qué sé yo, las editoriales cada una establece sus criterios particulares. Sí, es muy probable que a nosotros como especialistas en literatura en algún momento de nuestra carrera como académicos nos soliciten evaluar un texto ficcional, ocurre muchísimo.
También ocurre que a veces somos jurados o llamados a formar parte de jurados de valoración de textos o publicados o no publicados, porque hay muchos certámenes en nuestro ámbito, en el ámbito nacional y también en el internacional, en el que también ocupan jurados especialistas para valorar. Entonces vean que hay más o menos dos áreas claramente establecidas, una que tiene que ver con la publicación de obras de ficción y otra con la publicación de textos científicos, que son los que producimos nosotros generalmente aquí a lo interno de la universidad, muchas veces, en la mayoría de los casos, como producto de nuestros proyectos de investigación. Y creo yo que la formación o la preparación para responder a cada una de estas áreas es distinta, no puede ser la misma, los criterios no son los mismos, el tipo de dictamen no es el mismo y uno como evaluador tiene que saber, ¿verdad?, de qué se trata el texto, a quién va dirigido, cuál es el propósito, etcétera, para hacer un dictamen adecuado. En relación con la evaluación de artículos de revistas, creo que depende muchísimo de la revista en particular, porque cada revista tiene su propia normativa para los autores y para los evaluadores. En el caso de los evaluadores, en mi experiencia particular, las revistas suelen dar un mes de plazo para realizar el dictamen. Uno, si está en una época del año en la que no tiene demasiado trabajo, por lo general, al menos en mi caso, yo lo puedo hacer en un par de semanas el dictamen. Si no, pues a veces el mes se queda corto, pero bueno, uno trata de cumplir con los plazos. Si no, por lo general, todas las revistas tienen un buen sistema de comunicación, una persona encargada de estarle recordando al dictaminador, ¿verdad?, el plazo, cuándo se le vence y demás. En eso creo que casi todas las revistas con las que he colaborado funcionan muy bien. En general, yo puedo decir que al año a mí me solicitan unas 7 u 8 revisiones de artículos y unas 2 o 3 revisiones de libros. ¿Cuántas acepto? Bueno, eso depende mucho de mi carga académica en cada ciclo lectivo, pero además y sobre todo depende de cuán capaz me siento yo de valorar el producto que me envían, qué tan pertinente es en relación con mi campo de estudio, con mi especialidad, ¿verdad? Porque muchas veces, a pesar de que sé que me contactan por lo que han visto publicado de mí, a veces llegan solicitudes que yo digo, bueno, esto sencillamente no lo puedo valorar, sería antiético valorarlo porque no soy especialista en el tema, porque no tengo las herramientas suficientes para realizar el dictamen, etc. Entonces, la cantidad de artículos y libros que acepto al año pues depende mucho de esas dos variables, ¿verdad? Pero puedo decir que en general evalúo unos 5 artículos al año y tal vez 2 libros, así como en promedio, ¿verdad? Otra cosa es cuando he participado como jurado en algún certamen, porque ahí sí, por ejemplo, cuando he participado en el Premio Nacional, en el Aquileo J. Echeverría, ahí pues uno no puede decir cuántos quiere revisar, ahí hay que revisar todos los que llegan y como son varios géneros hay que revisar novela, cuento, poesía, ensayo, entonces ahí depende de la producción que haya a nivel nacional. Si yo acepto ese cargo, digamos, de jurado, pues sé que la revisión va a ser muy grande. Pero bueno, eso es caso aparte, digamos, es una excepción. Los dictámenes casi todos tienen en común la petición de que uno revise primero estructura, ¿verdad? Luego, bueno, aspectos formales, todo lo que tiene que ver con redacción, sintaxis, ortografía, etcétera. Luego, estructura del texto en general, las partes, cómo está dividido, si es coherente, si tiene una lógica interna el texto y demás. Y luego ya el contenido propiamente dicho. Es decir, los contenidos ahí planteados le parecen a uno pues, desarrollados de manera acertada, congruente, etcétera. Entonces, uno como dictaminador, por lo general, divide el dictamen en esas 3 partes, ¿verdad? Aunque, como les decía, hay revistas que piden cosas muy específicas, ¿verdad? Refiérase a aspectos de, no sé, de concordancia, de sintaxis, etc. Hay otras revistas que son mucho más vagas en los criterios que establecen y entonces uno como dictaminador tiene que tomar la decisión de qué anoto y qué no, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría de las revistas actualmente
piden los dictámenes en línea, ¿verdad? Antes, hasta hace pocos años, unos 5 o 6 años, no solía ser así, sino que eran dictámenes solicitados por correo electrónico o por carta, incluso impresa, ¿verdad? Ya hoy día, aunque la revista no sea únicamente electrónica, sino que tenga versión impresa y electrónica, suelen solicitar los dictámenes así, en una plataforma que para el efecto tiene cada revista, y uno como dictaminador tiene que inscribirse, ¿verdad? En la mayoría de casos uno se inscribe como, uno decide si se quiere inscribir solo como autor, solo como dictaminador, o como lector, o como las tres cosas, ¿verdad? Es ya la decisión. Si uno sabe que va a dictaminar un artículo, es indispensable en la mayoría de los casos realizar ese proceso de inscripción en la plataforma particular, para que todo el tráfico, diríamos, del artículo, ¿verdad? Tanto cuando me llega a mí como cuando yo lo devuelvo, quede, diríamos, en la bitácora de esa plataforma y que todo el proceso quede ahí registrado debidamente. Esto sobre todo para generar transparencia en el proceso, ¿verdad? De que los autores estén seguros de que no se trató su artículo de una manera un poco transparente, de una manera así, un poco turbia, diríamos. Muchas veces he realizado dictámenes sabiendo quién es la persona que lo escribe, cada vez menos debo decir, pero sí en el pasado a veces sucedía que le llegaba a uno el artículo con el nombre del autor. Ahora las revistas se cuidan muchísimo y en general son dobles pares ciegos, o sea, en general se trabaja así a nivel de revista, es decir, el escritor, el autor no sabe quién lo va a evaluar, ni yo sé a quién estoy evaluando. O sea, creo que es la manera más transparente de trabajar, porque así pues ninguno se va a ver afectado, ni el que realiza el dictamen, ni tampoco la persona que está proponiendo para dictamen su artículo. Entonces, bueno, en síntesis, pienso yo que los dictámenes que se realizan para revistas científicas son mucho más concretos, mucho más específicos, porque como les decía, al trabajar dentro de una plataforma específica, lo que uno como dictaminador debe responder está muy claramente establecido. Es muy difícil salirse de ahí, ¿verdad? De lo que ellos solicitan. Siempre dejan, por lo general dejan un espacio para observaciones, por si uno quiere agregar algo que no cabía dentro de las preguntas establecidas, pero en general es mucho más rígido, podríamos decir, en ese sentido, el tipo de dictamen que uno realiza más específico, más concreto. Pasando ahora a la dictaminación de libros, les decía que mi experiencia tiene que ver con editoriales públicas de este país. En este caso, solamente he evaluado libros para editoriales públicas de Costa Rica. Todas tienen un formulario, diríamos, o un grupo de rubros que yo debo contemplar como dictaminadora al elaborar el documento. Sin embargo, por lo general, los dictámenes para editoriales y en relación con libros son más abiertos. Es decir, le dan más oportunidad al evaluador de agregar comentarios personales, particulares, etc. Entonces, me parece que lo que le dan a uno es más como una guía para hacer el dictamen y uno decide, ¿verdad?, si se ciñe solamente a esa guía o se agrega más partes. Una cosa buena que tienen estos dictámenes para las editoriales es que entonces, por lo general también existe la posibilidad de que yo escriba un dictamen particular u otro para el autor. Es decir, yo puedo escribir un dictamen para el editor, que es el que me solicitan formalmente, pero existe en muchos casos la posibilidad de que yo le escriba también unas recomendaciones o unas observaciones al autor en particular. Y ahí hay de todos. Ahí pienso que algunas editoriales sí entregan los dictámenes que uno hace sin ocultar mi nombre, sino que le dan a conocer al autor quién hizo el dictamen e incluso le pasan el correo electrónico de uno por si quiere comunicarse con uno, por si uno ha hecho observaciones muy específicas, ¿verdad?, para que pueda darle seguimiento a esto. Hay editoriales que no, editoriales que sí lo hacen como doble par ciego, como decíamos en el caso de las revistas científicas. Varía muchísimo de un lugar a otro, de una editorial a otra. ¿Cómo agradecen
las revistas o las editoriales a la persona que evalúa? Bueno, en el caso de las editoriales para las que yo he colaborado, es muy frecuente que le permitan a uno escoger del catálogo de libros. Ellos establecen por lo general un monto determinado y uno puede escoger del catálogo algunos libros que calcen dentro de ese monto. Algunas editoriales hacen eso, es como un incentivo para el que dictamina. En las revistas, pues obviamente no es así, o sea, no puede ser así. En las revistas sí sucede que, como ustedes sabrán, en muchas universidades de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, es indispensable realizar esta labor. O sea, el docente está obligado a realizar esta labor como parte de sus actividades cotidianas o anuales o qué sé yo. De manera que entonces lo que entregan las revistas es una constancia de que yo evalué para que yo pueda reportar que hice la tarea, ¿verdad? En nuestro caso, como sabemos, esto no es así, o sea, no estamos obligados, como les decía hace un rato, a realizar evaluaciones. Pero en todo caso, uno siempre recibe una carta de una especie de constancia de que realizó el dictamen y uno pues como investigador o como docente sabrá cómo la emplea, ¿verdad? Pero no es el caso de nuestro sistema, o sea, todavía no nos obligan a hacer este tipo de labor. Me parece a mí que esta labor de evaluar la producción de otros colegas es una labor que tal vez en nuestra universidad en particular y en el área en la que yo me desempeño en particular, porque no puedo generalizar, es una labor que hay que comenzar a valorar mucho más. O sea, habría que comenzar a sentir que es parte de nuestra vida académica, o sea, que todos los docentes en algún momento tendríamos que realizar este tipo de trabajo. Pienso que esto nos permite estar al tanto de lo que se produce en nuestra área de especialidad, es decir, estar al día de lo que otros están produciendo. Me permite también mejorar la calidad de esos productos a partir de justamente de lo que yo planteo en la evaluación o en el dictamen. En algunos casos probablemente me permite cuidar, pienso en el caso de las editoriales, los fondos públicos destinados a una editorial. ¿Por qué razón? Porque si yo veo que un texto no tiene la calidad suficiente para ser publicado, le evito a la editorial realizar ese gasto. Y no solamente en términos económicos o monetarios, sino que va de la mano con la calidad. O sea, los fondos públicos que posee una editorial pública deben ser bien empleados. Y bien empleados me refiero, bueno, a invertirlos en textos de calidad. Aquí, en nuestro ámbito en particular, entramos en ocasiones en un dilema un poco, bueno, creo yo que tiene que ver con una cuestión ética, porque cuando le preguntan a uno cuál es el impacto que usted cree que va a tener esta publicación, yo no puedo saber, o sea, yo creo que eso ya uno como dictaminador no tiene las herramientas para decidirlo o para escribirlo en un dictamen, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con el mercado, es decir, quiénes estarán dispuestos a comprar ese libro y por qué. Y yo como especialista en esta área puedo evaluar la calidad del producto, pero no puedo necesariamente evaluar el impacto. Eso es algo que a mí personalmente me cuesta muchísimo, diríamos, concretar en los dictámenes cuando viene esa solicitud de que refieras al impacto. Bueno, yo puedo hablar de la pertinencia, puedo hablar de la calidad, etcétera, pero esa parte es más difícil y sobre todo porque yo pienso que ahí sí las editoriales públicas tienen en parte la obligación de publicar productos que de otra manera no verían la luz. Porque no todo puede estar en función de la rentabilidad económica. Si el texto es de calidad, pero sabemos que no se va a vender, que no va a vender 5.000 ejemplares, que ya casi nadie vende 5.000 ejemplares, pues entonces tiene que haber apoyo de las instituciones públicas, de las editoriales públicas para hacer circular ese tipo de trabajos. Pero creo que hay que lograr un equilibrio entre los diferentes factores. Y en relación con las revistas, pues también, yo pienso que las revistas científicas cada vez van a tender más a ser electrónicas o digitales, ¿verdad? Creo que las revistas impresas es probable que en un tiempo dejen de existir.